Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos estudiando el Cristo como Señor del Karma. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Yo leo. Naturalmente, podría ser bastante posible que las personas quieran, por alguna razón, prescindir de la fe, abandonarla. Pero, si así como a un hombre se le permite jugar un tiempo rápido y suelto con su salud, sin ningún daño obvio, bien podría ser, y en realidad es así, que las personas ven a la fe simplemente como un regalo apreciado para sus padres en el pasado, que es como si durante un tiempo estuvieran imprudentemente abusando de su salud, agotando así las fuerzas que alguna vez poseyeron. Sin embargo, cuando el hombre considera la fe de esa manera, todavía está, en lo que concierne a las fuerzas vitales de su alma, viviendo del antiguo don de la fe que le fue transmitido a través de la tradición. No corresponde al hombre decidir si dejar a un lado la fe o no. La fe es una cuestión de fuerzas que dan vida en su alma. El punto importante no es si creemos o no, sino que las fuerzas expresadas en la palabra fe son necesarias para el alma, porque el alma, incapaz de fe marchita, se seca como un desierto. El cristianismo esotérico y la dirección espiritual de la humanidad, GA 130, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Buen día para todos, buen día, maestro Mario. Muy buenos días para todos nuevamente. Esta reflexión de Steiner que nos trae Oscar hoy, pues justamente tiene que ver con este aspecto de lo que hablábamos inicialmente, ¿no? De estas fuerzas morfogenéticas, estas fuerzas vitales. Para hoy en día, la mayoría de los seres humanos, la fe es un concepto abstracto y es manejada la fe como un concepto abstracto. ¿Sí? Es creer en un dogma, creer en una persona, creer como una instrucción que se recibe y yo decido creer. Pero justamente la fe en su esencia, digamos, pristina, tiene que ver con las fuerzas vitales. Y esta fe, por supuesto, tiene que atravesar por lo cognitivo hoy en día. Tiene que atravesar por la corroboración, la comprobación. Es decir, el hombre ya no es como sus padres, como dice Steiner, ¿no? O los abuelos para nosotros, o bisabuelos, un poquito más lejos quizás, donde la fe para ellos era algo natural, instintivo, como muchos aspectos en nuestra existencia han sido así. Por ejemplo, el pudor. El pudor no es un concepto donde se nos instruye la vergüenza. Sí, eso podría ser así también, hay que decirlo, ¿no? Pero el niño espontáneamente, alrededor de los 6 años, siente pudor. Él anda por ahí sueltico en la casa, desnudo, no se da cuenta de su desnudez y de pronto toma conciencia de su desnudez y viene este gesto del pudor. Inmediatamente quiere cubrir su cuerpo con sus manitas o con algo, ¿no? Corre y se esconde, por ejemplo. Y ese pudor es lo que va a dar lugar después, posteriormente, al recato. Sin pudor no hay recato.
El tema es que sí hay un ataque a esas fuerzas que han sido naturales, a esos instintos que han sido naturales en la humanidad y se van perdiendo por esa instrucción o porque nos están, por ejemplo, a través de todos los medios hoy en día, de las telecomunicaciones, tomes eso como redes sociales, como la televisión, como el cine, una y otra vez se va instruyendo, y eso ha sido pensado por los que hacen esto, que el pudor se vaya perdiendo, y así también la fe, donde se relativiza justamente. Y, y ese pudor que se va a convertir después para los adultos en el recato, pues es algo de lo que, que está faltando hoy en la cultura. Somos una cultura sin recato. Eso es un hecho, ¿no? ¿Y qué significa eso para el desarrollo de la humanidad? Una cultura sin recato. Pues no siento vergüenza de nada. Y si no siento vergüenza, pues no hay culpa. Y si no hay culpa, pues todo es relativo. Sí, ese es un fenómeno en esa línea. Igual con este aspecto de la fe. Es decir, porque la fe la hemos obtenido, ¿no? Y la fe es algo más, como lo decía ahora inicialmente, no es un concepto abstracto. Hay que creer como dogma de fe, ¿no? Un poco las religiones hablan del dogma de fe, hay que creer, aquí está escrito, palabra de Dios nos dicen, ¿no? Y hacen así, aquí está el texto y lo señalan. Es un gesto de eso que está allí. Pero vamos a mirar que justamente un buen cristianismo, justamente lo que trata es de tener un vínculo con ese aspecto de lo que sería la fe, de esas fuerzas que realmente nos reaniman. Sin fe, justamente lo dice Steiner, seríamos un desierto, le decíamos un palito seco, totalmente. Y si nuestros ancestros no tuviesen fe por ejemplo, uno puede decir fe en algo, ¿no? Fe en su destino, fe en su desarrollo espiritual. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si uno arrancara como tabula rasa? En esos días hablaba con unos amigos, ¿no? Le decía, ¿qué pasaría si yo arrancara como una tabula rasa, es decir, en ceros? Yo sé que la psicología experimental dice que somos tabula rasa, ¿sí? Lo dice así. Y además es una concepción bastante defendida y sostenida científicamente. Pero ¿qué pasaría si yo naciera como una tabula rasa? Y a través de la herencia, yo no recibiera ciertas dotes, ciertas habilidades, ciertas predisposiciones. ¿Qué pasaría si yo naciera sin temperamento? Voy a colocar solo ese ejemplo. Y ahora tendría yo que construir mi temperamento a través de mis 70 años de vida. La coloco 70 porque es el promedio de la vida actual hoy en día, en el mundo entero. ¿Sería capaz yo en esos 70 años de desarrollar un temperamento? Solo un tema, ¿no? De nuestra existencia humana. Y si nos vamos al carácter, sería más complicado, ¿no? Entonces, 70 a 100 años no nos alcanzaría para conformar una biografía. Y ahí es cuando uno tiene que mirar hacia atrás y darnos cuenta de que este cuerpo que tenemos, este cuerpo físico impregnado de las fuerzas morfogenéticas vitales, existe gracias a que tenemos unos ancestros, y no pocos. Han sido decenas y centenas de seres humanos, por no decir los miles que hay detrás, para que hoy en día tengamos este cuerpo con estas particularidades. Entonces, todas estas fuerzas que hoy yo tomo, mi yo espiritual toma para desarrollar su biografía, no están en una tabula rasa, sino que vienen a partir de ese proceso que hemos heredado a través de las generaciones. Sin ese trabajo que han tenido las generaciones anteriores a mi existencia, yo no podría tener una existencia más o menos plena. Pensemos solamente en el hecho de erguirnos, desarrollar la motricidad y sobre la base del desarrollo de la motricidad, erguirnos y aprender a caminar. Eso uno lo hace y uno ve qué pasa, ¿no? Ni siquiera hace ni lo pensamos. Casi que ya está dado por hecho de que el niño va a llegar a erguirse y a caminar.
Solo nos llama la atención cuando el niño comienza a fallar en ese proceso de desarrollo motriz. Cuando cerca de los 6 años no comienza a gatear o a gatear mal, cuando hacia al primer año de vida ya no se yergue o tiene dificultades, vemos algo que comienza a ser llamativo. Y ahí es cuando nos percatamos de que algo no está funcionando. Entonces, hay muchas cosas que damos por hecho. Y esta fuerza de la fe, como dice Steiner, es una fuerza que está allí. Yo la tomo, yo la reconozco o no. No es en el sentido que no hemos sido nosotros instruidos como dogma de fe, ¿no? Toda catequesis, no importa de cualquier religión que sea, nos impregna ese dogma de fe. Y tenemos que creerlo desde lo abstracto. Pero por eso coloco un poco estos ejemplos, ¿no? ¿De dónde viene este proceso de fe? Claro, con Tomás comienza un cambio, con Tomás el evangelista, porque él no está presente en el momento en que el resucitado se presenta a los discípulos y se lo cuentan y él no cree. Él es el representante del hombre de esta época. Tomás es el representante del ser humano de la quinta época cultural. Y más allá de sentir esas fuerzas de creer, o sea, de creer en lo que me dicen, él debe corroborarlo. Nosotros hoy en día, nuestros yoes deben corroborarlo con la cognición. Debe pasar por un reconocimiento del pensamiento. Y por eso se da todo ese relato donde él le dice, Tomás, ven, mete tus dedos en mis llagas, en mi costado. Y viene algo muy especial porque cuando lo reconoce, él ve esto y lo hace, ¿no? Va y mete los dedos en la llaga, va y mete los dedos en el costado. Y cuando se da cuenta viene un reconocer. Ahí comienza este acto de fe que viene del reconocer. Entonces él cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Eso a veces digamos, teológicamente no se retoma como debe ser. Este reconocimiento del Kyrie, como se dice en otras partes, ¿no? El Señor de los señores. Y hay un reconocimiento, o sea, hay algo que como que el pensamiento se convierte en un órgano de percepción. Y eso somos nosotros hoy en día. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Por eso tenemos que tener este grupo de estudio casi todos nuestros martes, ¿no? Para ir entrando un poco en esa cognición. Porque bueno, ya estuviéramos resuelto con el tema del karma ya que lo tratamos la otra vez y ya no habría que volver y que ir penetrando poco a poco, porque nuestra cognición debe prepararse para ello. Bien, entonces, así estamos frente a este fenómeno. ¿Ibas a decir Hombre, algo? ¿Sí? sí, pero de todas maneras, pues esa es precisamente nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso de descenso, porque anteriormente, digamos que esa fe, por alguna manera, era más fácil de llevarla o de tenerla por la conexión espiritual más útil que teníamos, ¿verdad? Mientras nos fuimos profundizando un poco más, pues evidentemente perdimos esa conexión y la fe de hecho, se podría decir que tiene mayor conciencia tener una fe en este momento porque no tenemos esa conexión y literalmente tenemos fe de que hay algo ahí, ¿no? Entonces es como ese proceso. Y es como, creo que en Filosofía de la Libertad, que me quedé precisamente en el primer capítulo porque no pude avanzar, que él decía eso, ¿no? De que en qué momento, o es como un cuestionamiento, si la voluntad es algo instintivo, ¿no? O sea, como diferenciar eso instintivo de la voluntad. Porque ahora que hablabas eso de que cuando uno nace, pues uno podría decir, bueno, sí, pues la voluntad te va a permitir el empezar a caminar. Pero claro, ahí ya sabemos que también hay una individualidad que está en ese proceso, ¿no? Esa es la parte. Ahí me quedé yo en la libertad, en filosofía de la libertad. Yo dije, no, seguiré estudiando por otro lado y luego retornaré. Sí, es un libro teso para estudiar, ¿no? Hay que estudiarlo toda la vida, diría yo. Y a poquitos, de a párrafos. Hay que coger el párrafito y quedarse con él un buen tiempo, ¿no? Y tratar de recrearlo y animarlo. Pero sí, lo que dices es cierto. Justamente vamos a mirarlo ahora.
¿sí? Bueno, comencemos a mirarlo de una vez, ¿sí? Lo tenía acá dentro de digamos, dentro del hilo que iba a desarrollar. La enfermedad del pecado de lo corporal en la humanidad justamente conlleva a que el hombre vaya perdiendo, uno de los efectos de esto es que el ser humano, cuando digo hombre lo estoy diciendo con mayúscula, como hoy en día ahí está tan polémico ese tema de la ideología de género, uno ya ni sabe cómo hablar, pero yo siempre estoy imaginando cuando digo hombre, es como si estuviera hablando en alemán der Mensch, que es general, ¿no? En español a veces la palabra hombre justamente se pierde en el transcurso de la conquista, porque la palabra hombre tenía el mismo significado que en inglés o en alemán, es ser humano, pero luego solamente el concepto hombre queda para el varón, o sea que el único hombre o ser humano era el varón, y eso es un efecto del octavo concilio de Constantinopla, un coletazo que viene muy fuerte, ¿no? Entonces hago esa claridad para todos los que están aquí, sobre todo para los nuevos, que cuando digo hombre estoy hablando, me estoy refiriendo al ser humano. Entonces cuando este ser humano justamente eh, eh, comete el pecado original, digámoslo así, que vemos que no es más que consumir el fruto del conocimiento, o sea, activar todas las funciones cognitivas prematuramente, y ya lo vimos la otra vez, es como si un niño comienza la escolaridad no con los 7 años, donde todo está preparado para, digamos, físicamente para que comience con su proceso de aprendizaje escolar, sino que comienza a los 4 años o a los 5. Y hoy en día ya sabemos que cuando esto acontece, más adelante, no en el momento, más adelante, eso va a tener unos efectos en el proceso de aprendizaje de esos niños. Eso lo conocemos hoy en día en la psicología, la neurología nos da muchos datos de esto, ¿sí? Y algunos pedagogos también que lo han visto desde la práctica, ¿sí? Es decir, algo se sacrifica, algo se anticipa. O igual podemos tener el ejemplo cuando un niño, un ser humano todavía en la infancia, sin tener la madurez sexual, como haber tenido una plena madurez sexual, tiene relaciones sexuales. Aunque cada vez eso pasa a ser más relativo, ¿no? Escuchamos de que para algunos no es tan malo eso y va a llegar a ser uno de los comportamientos que va a ser parte de la ideología de género, de los géneros, ¿sí? Vamos a tener varias cosas álgidas en el futuro, ¿no? Y no muy remota, eso ya se debe venir. Entonces, esta prematurez cuando hacemos algo, ¿sí? O cuando sacamos el pan, para colocarlo en otra imagen menos dura y cruda, cuando sacamos el pan del horno antes de que se hornee correctamente. Entonces, este ser humano de la antigüedad se ve tentado a desarrollar sus fuerzas cognitivas antes de tiempo. Y cuando esto sucede, vamos a mirar ahora varios aspectos que acontecen en lo corporal y en la sangre de ese ser humano, es donde se introducen estas fuerzas de destrucción, porque las fuerzas intelectuales cognitivas utilizan demasiada energía electromagnética. Nuestro sistema nervioso central no funciona sin energía electromagnética. Pero esa energía justamente que consumimos a nivel mental consume las fuerzas vitales. Entonces, por eso lo coloco, es como si un niño se intelectualizara. Y esos niños se van quedando como vital y anímicamente como sequitos, ¿no? Y si tienen menos predisposición a lo cognitivo, pues el efecto va a ser justamente mayor. Entender el pecado original como esto y no como a veces los relatos que hemos recibido a través de nuestra formación o de formación religiosa, como le llamo yo a veces, nos dicen que fue que pecó y se relaciona mucho con lo sexual. Y sí, posteriormente va a tener algo con lo sexual como vimos la otra vez, porque lo cognitivo tiene relación con lo sexual. En el mismo proceso de gestación se forman esos dos aspectos, ¿no? Vimos cómo la diferenciación sexual a la octava semana conlleva a que estas fuerzas que se atrofian, las masculinas o femeninas, dependiendo de nuestra conformación física, van a ayudar a conformar los dos hemisferios cerebrales. No sé si se recuerdan esto
que hablamos la otra vez. Y entonces aquí entra algo. El hombre entonces en ese momento, el ser humano de esa época, comienza a perder su conexión con lo espiritual. Tenemos que pensar de que como nuestros abuelos, su fe no era basada en un dogma intelectual abstracto, en un dogma de fe. Ellos creían. Así como nosotros sin pensarlo creemos que el otro día va a amanecer. Nosotros no filosofamos. Bueno, algunos ya cada filosofía que va a amanecer mañana, ¿no? ¿Sí? Creemos en que va a amanecer, ni lo pensamos, lo damos por hecho, ¿sí? Damos por hecho de que va a amanecer, ¿sí? Y no lo pensamos. En el futuro la humanidad va a pensar, ¿será que va a amanecer o no? En los antiguos misterios egipcios, por ejemplo, se sabía que iba a llegar un día, iba a llegar un día en el desarrollo de la humanidad en que no iba a amanecer. Y por eso las pirámides en Egipto, en la cámara del rey, tenían una pequeña ventanita, entre otras cosas, porque además tenía que ver con el desarrollo de los misterios. Y siempre se veía que en ese proceso del solsticio, eh, en la primavera, comenzaba justamente, llegaba los rayos del sol, a través, los primeros rayos del sol llegaban a través de esa ventanita. Y ese recinto del rey estaba totalmente recubierto de oro. Entonces ustedes ya se pueden imaginar cómo esos primeros rayos impactaban dentro de esa cámara, ¿sí? Pero se sabía que el fin de la humanidad, eso que llaman el fin del mundo algunos, ¿cierto? Iba a transcurrir y en ese momento ese amanecer no iba a acontecer. Era una de las tareas, ¿no? Había otras cosas porque también ahí se hacía el proceso de iniciación. Lo metían a uno 3 días y al tercer día le abrían la ventanita. Y el que no estaba preparado fuertemente, pues enloquecía y moría, ¿no? Entonces, imagina uno 3 días en total oscuridad, y hay que mantenerse sin dormirse, ¿sí? Hay que mantenerse activo, porque usted sabe que un cuarto oscuro, eso está corroborado, apenas uno entra a un cuarto totalmente oscuro, uno se duerme. Estas personas tenían que mantenerse despiertas todo el tiempo, esos 3 días, y al tercer día, ¡chon!, todo se le ilumina. Si pasaba la prueba, era un iniciado, era un gran maestro de Egipto, si no, no. ¿Alguien dijo que si puede hacer una pregunta? Sí, claro. Hola, ¿me escucha? Andrea. Sí. Hola, buenos días. Tengo una duda. Cuando tú hablas de dar conocimiento antes de tiempo, ¿cierto? Como hay ciertas edades en los niños, mi pregunta es, ¿te refieres cuando, por ejemplo, hay una edad que es para leer, que pongámosle, no sé, pongámosle que es a los 7 años que les empiezan a enseñar a leer, y de pronto el papá o si está en otro colegio o en otra institución y les empiezan a enseñar a los 5 años? ¿Es eso? ¿Es como adelantarlos a ese punto, o sea, en este ejemplo, a eso puntual, o es cuando la gente o los padres meten a sus hijos desde muy temprana edad al jardín o a un colegio? No, Porque pueden haber varias cosas, perdón. Uno, que el papá o la institución les enseñen el proceso, ciertos procesos antes de tiempo, o que esté en una institución educativa, pero que esa institución tenga claridad de pronto en que si tiene 2 años, a los 2 años hay ciertas cosas para explorar, a los 3 años otras. Lo pregunto porque desde mi experiencia, tengo una niña de 3 años, quedé preocupada. Pero entonces, ella a los 2 años entró al colegio. Es un colegio grande, pero tiene nido, que es desde muy chiquitos que lo recibe. Entonces el empalme es mucho más fácil cuando están grandes. Pero entonces está, por ejemplo, divididos, Kinder 2, Kinder 3. Entonces, esa es mi duda. Es que a partir de una edad es para entrarlos al colegio, o es que es estar muy pendiente acerca de los procesos que les están enseñando para las edades. realmente el pecado original no ha cesado. Uno siempre lo ve como un hecho del pasado. Aconteció y ya. Ya fue con Eva y con Adán, ¿no? La humanidad primigenia que se metió en ese cuento y esos tatarabuelos nuestros como, ¿en qué nos metió a nosotros, no?
Realmente, cuando uno analiza la situación, ese pecado de adelantarnos en el proceso de desarrollo siempre ha estado presente. Hoy en día, por ejemplo, con la intelectualización justamente de los niños pequeños. No es entrar al jardín, si en un jardín juegan, eh, o sea, son infantes. La infancia tiene lugar a través del juego, de la creatividad, de la imaginación. No se intelectualiza. Y hay una razón que ya hoy en día la neurología nos lo dice, ¿no? Cuando yo intelectualizo, le enseño a un niño a leer y escribir, cuando le enseño las operaciones matemáticas antes de esa fase de desarrollo de los cerca de los 7 años, es decir, alrededor de los 7 años, estoy hablando de más o menos 6 y medio, 7 para nuestra época, comienza a haber un desarrollo de lo que llamamos el neocórtex. Y el neocórtex comienza a tener una formación más gruesita de mielina. La mielina es esa grasita que va a recubrir las neuronas. Es como tengamos en cuenta que es como tener un alambre de cobre sin la funda. ¿Sí? Esa mielina, esa fundita que tienen los alambres normalmente que utilizamos hoy en día, tiene una fundita de hule, de caucho, ¿sí? Un polímero lo hacen. Para las neuronas, esa funda es la mielina. Y eso conlleva a un pequeño engrosamiento del neocórtex. Y ahí se termina justamente en esa edad esos procesos de formación del cerebro, de todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Todo lo que es el sistema nervioso central y autónomo va a comenzar a partir de allí una maduración posterior eh, más fuerte del sistema nervioso autónomo. Entonces, como todavía no está formado orgánicamente, lo estamos sobreexigiendo. Es como cuando cogemos, por ejemplo, un cable que utilizamos para una lámpara y ahora ese cable que tenemos para la lámpara lo colocamos para la plancha. ¿Qué sucede? Se funde, porque los cables de la plancha tienen que tener mucho más resistencia, decimos, ¿no? Tienen que tener mucho más filamentos de cobre, son más gruesos, el calibre es más grueso. Y ahí están las consecuencias, o sea, la intelectualización. Y hay muchas formas de que nuestra cultura intelectualiza. Eso que pasó en la época de nuestros de nuestros Adanes y Evas, porque no fueron meramente dos, ya también lo hemos dicho, fue la humanidad de esa época, justamente tiene esa consecuencia. Vamos a mirar ahora, creo que sí vamos a alcanzar, los efectos que tuvo en el cuerpo y en la sangre ese fenómeno, que era lo que decía Oscar, lo estoy retomando, es decir, este tema de uno realmente, esta fe que tiene que ver con un presentir, en principio, o un conocimiento que era instintivo, se ha perdido porque el hombre ha perdido la conexión con el mundo espiritual. Por eso el pecado original se relaciona con la caída. Y la caída es algo paulatino que se va dando progresivamente en el desarrollo de la humanidad, hasta llegar a ese proceso del materialismo. Voy a buscar una imagen para verlo de otra forma y creo que Vicente tiene la mano alzada, ¿cierto? Sí, hola. Buenas tardes desde España. Eh, Creo que Isabel había puesto una nota de que quería hablar. Entonces, si todavía tiene alguna cosa que comentar, preferiría que fuera ella la que preguntase primero, luego aporto la pregunta yo. Creo que fue Andrea y o hay otra pregunta. No veo. Isabel, me ha parecido que había puesto una nota, pero igual me he equivocado. Sí, estoy mirando aquí el chat y es Andrea. Bien, pues Sí. entonces Ajá, entonces hago si la puedes pregunta yo. preguntar, Vicente. Vale. Mi pregunta es, ¿acaso todos maduramos eh, a la misma velocidad? Yo tengo la sensación de que no es así. Y claro, si no fuese así, entiendo que tendríamos que tener un criterio pedagógico para poder ir aportando la información acumulativa en los niños, incluso en las personas mayores, ¿no? De hecho, con las personas adultas creo que se nota claramente que todas las personas no están preparadas para recibir el, el mismo tipo de información, pero en los niños
también ocurre lo mismo. Sí, realmente es así. O sea, hay unos tiempos de maduración que la ciencia, por ejemplo, ha establecido. Se dice un niño debe desarrollar el caminar entre los 12 y 18 meses de vida. ¿Sí? Entonces hay unos periodos. Eso cuando uno analiza por qué algunos cerca de los 12 meses van a caminar y otros a los 18, tiene que ver con aspectos del temperamento. ¿Sí? Hay temperamentos más activos, más extrovertidos, donde su desarrollo un poco está más dirigido hacia el mundo externo, y otros son más introvertidos. Y eso ya tiene una influencia en el desarrollo, ¿sí? Más lento o más rápido, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el problema culturalmente es que ya los padres quieren que sus hijos caminen a los 9 meses, porque algunas individualidades, digamos, más que vienen con más experiencia a la existencia, ya cerca de los 9 están caminando, ¿sí? Entonces dicen, no, todo el mundo quiere entonces que todos caminen a los 9. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aceleramos el proceso. Entonces los colocamos en un caminador, por ejemplo, y no les permitimos que hagan todo el proceso del desarrollo motriz. Lo que uno tendría que ver justamente desde lo antropológico es cómo se desarrolla, en el caso del ejemplo concreto, ese desarrollo motriz va aconteciendo. Porque él comienza desde la cabeza, desde aquí, céfalo caudal, y va teniendo un desarrollo progresivo en la conquista de esa motricidad. Entonces primero viene todo ese desarrollo paulatino y lo primero que va a ser notorio para nosotros, bueno, aquí viene con el cierre de las fontanelas, que aparentemente eso no lo consideramos dentro del desarrollo motriz, pero el infante, el neonato, tiene que ir cerrando esas fontanelas. Es un proceso que se está dando no solamente óseo, sino con un desarrollo también de su motricidad. Y justamente ese ser humano de la antigüedad tenía esas fontanelas abiertas. Y ahora, con el pecado original, se cierran. Eso lo repetimos nosotros como ontogenéticamente, lo que pasó filogenéticamente, o sea, a nivel macro en la humanidad, lo repetimos a nivel micro como seres humanos. Y luego lo que va a ser más evidente es el famoso cruce de los ojos. Se ve que los niños tienen los ojos así abiertos, ¿no? Para los laditos, como viscos, un poco mirando como las vacas. Digo yo, a veces la mirada es confusa. Y ellos deben conquistar ahora esta X. Y así va pasando, ¿no? Viene todo el proceso de succión, que inicialmente el niño nace con un instinto de succión y debe convertirse cerca de los 7 meses ya en la capacidad de deglutir autónomamente. El, conquista del cuello, de los hombros, y esto ya va haciendo que el niño, la cabecita del niño no esté para un lado, maqueándose para un lado del otro, sino que ya él logra manejar su cuello, luego los hombros, y cuando desarrolla este aspecto de los hombros y la espalda superior, él se va a poder voltear en la cama. ¿Sí? Hasta ahí no tiene problema. Cuando ya comienza a voltearse en la cama, necesitamos colocar almohadas o barandas para que no se vaya a caer. ¿Sí? Porque ya logra voltearse. Sigue ese desarrollo motriz y va a conquistar la parte de la espalda inferior. Y ya con esto el niño va a comenzar justamente a buscar sentarse. Y sigue ese desarrollo así paulatinamente, nalgas, muslos, ¿sí? Y ahí ya comienza el proceso del gateo, que estamos hablando más o menos de entre el sexto y séptimo mes. Y así paulatinamente, ¿no? Hasta llegar a la conquista de los músculos del pie. Y cuando esto sucede, él va a poder ahora intentar erguirse. Ya sobre ese desarrollo motriz él va a hacer la fuerza de erguirse, pero ahora esa motricidad que ha desarrollado tiene que luchar con mantenerse erguido en medio de 3 fuerzas que lo jalonan, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Describo eso así rápidamente, el desarrollo motriz, porque a la observación antropológica lo que uno tendría que ver es si ese proceso se va desarrollando paulatinamente. Cuando comienza un proceso de no desarrollo, o sea, cuando de involución o que se queda uno como fijo en la evolución, cuando alguna de estas fases se queda estancada. O sea, todos los problemas de desarrollo que tenemos es cuando una de estas fases que tiene que transcurrir en el desarrollo antropológico se queda fija y no podemos seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, esta es la observación que tenemos que tener. ¿Sí? Está maduro
para entrar a la escolaridad, en este caso de la pregunta que hacía Andrea, y es donde uno mira, ¿no? Mira si realmente estaría o no estaría. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un chico que tuvimos en el colegio, donde su maestra, que era la maestra fundadora de nuestra escuela, le había dicho a los padres que él todavía no estaba, era de los menores del grupo. O sea, pasaría a primer grado con más o menos 6 años y medio, ¿sí? Que ese es el umbral entre 6 y medio y 7. Pero él todavía le faltaba algo de madurez. Y la maestra le dijo, yo creo que ustedes tendrían que esperar y que él más bien entre como el mayor del año siguiente y no como el menor de este. Y los padres dijeron, no, 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 él ya está listo, entre. Y entró a primero y padeció 12 años. Porque ese tiempito que le faltaba, esos meses, 6 meses, 7 meses de desarrollo en este niño, fue forzado por un concepto de los padres que querían que estuviera primero. Y no acataron la indicación de la maestra. Y tuvieron que arrastrar ese proceso, ¿no? Siempre estaba colgado, pero no porque tuviera problemas para aprender, ¿sí? Sino porque justamente le faltaba un poquito. Igual puede ser desde el otro punto de vista, también lo he visto muchas veces. Entonces, saber cuándo está algo listo en el sentido del desarrollo implica tener una percepción y un conocimiento del desarrollo antropológico, porque no es abstracto, no es que yo creo que, sino un fundamento del desarrollo antropológico, que es lo que tratamos de hacer en las escuelas Waldorf, ¿sí? Bueno, quiero ir a esta imagen, permítame, para comparar este proceso del desarrollo em, de nuestra conciencia, ¿cierto? Es decir, esta conciencia en imágenes cuando el ser humano estaba unido al mundo espiritual, vivía en imágenes, éramos aquí en el más o menos para nuestra época todavía, nuestra era cultural, eh, era en el menos 6741. El hombre vivía todavía en las imágenes, navegaba en las imágenes, ¿sí? Luego va perdiendo paulatinamente esto cuando ya hacia el menos 3100 aparece la escritura y todo lo que va a ser el desarrollo de la agricultura, de la matemática, de la rueda, hasta aquí, hasta el menos 3100 las culturas eran matriarcales y a partir de ahí comienza el famoso patriarcado, lo que le llaman en la antigua India la época del oscurantismo, porque aquí el hombre ya comenzó a perder de manera notoria la conexión con el mundo espiritual. Y es donde surge, aquí cada vez que va perdiendo esta conexión con el mundo espiritual, debido a ese proceso de la anticipo al desarrollo de lo cognitivo, justamente es cuando surge la primer división del trabajo, que es el sacerdocio. Y los sacerdotes tratan de mantener la, la conexión con el mundo espiritual. Son personas que tienen todavía esa capacidad y los forman para ello. Y luego esto se va perdiendo paulatinamente, ¿sí? Hasta llegar, aquí está descrito como ya aquí la memoria es muy importante, los conceptos con Grecia, conceptos abstractos, aparece la filosofía, luego ya en Roma aparece el idealismo, más adelante en la Edad Antigua comienza a aparecer el racionalismo, el matematismo y a finales del siglo XIX el materialismo. O sea, la fase en que estamos evolutivamente actual. Y justamente aquí, cerca del 1899, se decía en la antigua sabiduría hindú que era el final de este periodo del Kali Yuga y era el aparecimiento de la época de diamante o, como se llamó en su momento, la nueva era, que es donde el hombre tiene la posibilidad ahora de conquistar esta conexión, ya no desde esta cualidad instintiva, sino a través de la imagen de Tomás. Preparar el pensamiento para que se convierta en un órgano de percepción. Eso es un poco eh, esta imagen para explicarlo, ¿sí? Pero quiero volver un poco, voy a salir de aquí para ir a la presentación que tenía para hoy. Bueno, entonces, volviendo a este aspecto, bueno, alguien creo que levantó la mano, alguien, si mal no vi ahora, cuando estaba Bárbara. Hola. Bárbara. Mario, buen día.
Mario, hablando de todo este tema de la intelectualización precoz de los chicos, yo me enfrento, o sea, no quiero intelectualizar a mi hijo, tiene 3 años, pero todo el tiempo me pone, o sea, estos niños, y he visto varios, que están ávidos de aprender y no sé cómo evitar, porque él quiere aprender las letras, quiere aprender los números. Yo trato de evitarlo o de tener conversaciones de conceptos. O sea, tiene un vocabulario, por la edad que tiene muchísimo vocabulario. Entonces digo, o sea, no sé si es un error mío no sentarme cuando él quiere aprender las letras o me habla de las letras, o si yo tengo que seguir en esta postura de, bueno, de posponer o de no tomar en cuenta eso, pero lo veo como muy interesado en ese tema. ¿Por qué? Es mi pregunta. Tiene 3 años. Bueno, eso tiene, yo creo que dos explicaciones o dos fundamentos, ¿sí? La primera es nuestra cultura. Vivimos en una cultura bastante intelectual, por doquier. Así en nuestra casa no seamos tan prolifos en lo intelectual y tratemos de no intelectualizar a nuestros hijos. Nuestra cultura es plenamente intelectual, ¿sí? Por doquier está estamos imbuidos de esa cultura intelectual, es un hecho, ¿no? Pero por el otro tenemos, digamos, cuatro tendencias de niño de nuestra época. O sea, hay cuatro líneas, digamos, de impulsos espirituales que traen nuestros niños. Y uno de esos son niños que están más despiertos en lo cognitivo, en lo intelectual. Son niños que ya vienen con esa capacidad. Son cuatro grupos de niños. No voy a hablar ahora de todos los cuatro grupos de niños, y quizás lo miramos después, ¿cierto? Pero son cuatro grupos de niños. Y uno de estos son estos que vienen muy despiertos cognitivamente. O sea, tenemos cuatro formas de aprender en el mundo. Los seres humanos nacemos con cuatro básicas, ¿no? Cuatro posibilidades básicas de aprendizaje. Si las unimos forman 16 rasgos de aprendizaje. Eso sería un misterio que todo maestro, docente debería conocer para preparar sus clases, ¿sí? Pero no vamos a meter en los 16 rasgos, podemos hablar de los cuatro en algún momento. Entonces, uno de esos niños son los que aprenden intelectualmente, como Tomás, el evangelista. Él necesita meter los dedos, y es una forma de aprender, él necesita tocar, palpar. Es un aprendizaje práctico, experiencial, vivencial. Es otra forma de aprender. Y están los que aprenden abstractamente. Estos niños, por ejemplo, van a aprender a leer generalmente solos. Yo he conocido muchos. Uno de ellos me decía, yo le dije, ¿cómo aprendiste a leer? Me dijo viendo las placas de los carros. Nadie le enseñó. Él aprendió viendo las placas de los carros porque le fascinaban, además le fascinan los carros, ¿sí? Se los conoce todo, ese tiene tal marca, ese tiene tal motor y no sé qué, tanto, cosas que uno, si uno con suerte sabe cómo encenderlo y andarlo, ¿cierto? Sabía todo de los carros. Y aprendió a leer justamente viendo las placas de los carros. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque comenzó a mezclar, ¿no? Las letras y los números que tienen las placas. Y él aprendió así a leer. Nadie le enseñó, su familia era de esas bien con tendencia que él no se intelectualizara y no aprendiera a leer hasta antes de los 7 años. Cuando llegó a la escuela, a los 6 años y medio ya sabía leer perfectamente. ¿Qué hacer en estos casos? Es la pregunta que tú tienes. Pues uno no va ni a estimular ni a frenar. Porque si estimula prematuramente, pues no es bueno, y si frena, tampoco es bueno. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de que hay niños que nacen, vienen con esa tendencia. Y si uno o los estimula, sobreestimula o los inhibe, eso va a generar un trastorno en su desarrollo, que es lo que estamos teniendo hoy en día como problemas de aprendizaje. Pero quizás es un tema que vamos a mirar después, las tendencias de los niños de nuestra época, ¿sí? Esas cuatro tendencias, pero primero hay que caracterizar esta época. Bueno, después lo tratamos nuevamente cuando terminemos este tema del karma, nos metemos en eso de los Muchas niños de gracias, nuestra Mario. época, porque tiene que ver de todo también con esto que es el karma, o sea, el desarrollo de la humanidad hacia el futuro, ¿no? Bueno, y quiero
volver a esta parte de lo que es la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, como le llama Steiner, y ver que realmente con ellos se hizo, el sentir se intensificó. Eso es un aspecto que tiene que ver con la sangre, ¿sí? Es decir, tenemos que mirar qué es cuerpo y qué es sangre. Entonces, cuando pensamos en la sangre, tenemos que pensar que no es solamente el líquido rojo que se forma en la médula y se va a eliminar en el vaso. Siempre pensamos que eso es la sangre. Pero sangre, además de esto, es todo el sistema linfático, toda la savia, los líquidos que el cuerpo genera. Es el sistema que permite que esos líquidos y fluidos estén, que es todo el sistema glandular, el hígado, el vaso, los riñones, aún inclusive los pulmones son parte de ese proceso sanguíneo. Todo el sistema digestivo forma parte de eso que va a ser la sangre y todo obviamente el sistema arterial, ese líquido rojo que fluye por toda parte y que se forma en la médula y que finalmente se va a, a destruir en el vaso. Entonces todo esto es sangre, todo eso que fluye en nuestro cuerpo y que está regulado justamente por lo que hablábamos al principio, por las fuerzas morfogenéticas, que son las que direccionan todos nuestros 7 procesos vitales. Y cuando hablamos de cuerpo, ¿qué es cuerpo? Pues cuerpo en principio es la piel y todos los órganos sensoriales. Recordemos que estos dos aspectos se forman en el mismo momento, del mismo tejido, ¿no? En el momento embrional. También es todo lo óseo, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y el sistema muscular. Eso es lo que conforma cuerpo y sangre, ¿sí? en nosotros. Y cuando justamente sucede este aspecto de lo que es el pecado original, en ese cuerpo suceden básicamente 3 aspectos. El primero, la consecuencia de ese pecado original, es que lo que ya hemos mencionado, viene un obscurecimiento de la conciencia espiritual. O sea, ya vimos que es paulatinamente como esa conciencia espiritual se va perdiendo. El segundo es que nuestro cuerpo, ya lo vimos la otra vez, se vuelve achacoso. A partir del envejecimiento, el cuerpo se vuelve achacoso. Se comprime, se oscureció también. Y es como si cada vez más ese peso de la materia poseyera a ese cuerpo físico. Y la tendencia a enfermarnos. Es una consecuencia. Ya vimos que hace 8 días que no era un castigo, sino una consecuencia advertida. Si comes de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, conoceréis la enfermedad y la muerte. Pero Adán y Eva no hicieron caso, ¿sí? Y entonces tuvo que venir esta consecuencia. Siempre en los relatos nos lo han mostrado como un castigo. Bueno, entonces ya vemos que esto tiene que ver con la enfermedad, el debilitamiento, la edad nos va volviendo achacosos, es una cosa que es natural y justamente como veíamos, nuestro ejercicio, si trabajamos conscientemente, es pues que nuestras capacidades anímicas espirituales no entren en decadencia de la misma manera en que entra en decadencia el cuerpo físico. Pero eso va a implicar una autoeducación y un desarrollo interior para que nuestra alma espíritu no vaya en decadencia con nuestro cuerpo físico. Es decir, podemos ser viejos longevos, no viejos achacosos y testarudos, como, pues al menos yo no quisiera ser así, ¿no? Cuando llegue allá. Pero depende de cómo uno trabaja consigo mismo. Y la tercera consecuencia del pecado original, de la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, tiene que ver con que el cuerpo se vuelve perecedero, es decir, morimos. Es una consecuencia en ese sentido. Y en la sangre, lo que ya vimos ahora, ¿no? Lo primero es que el hombre, estas fuerzas que viven en la sangre, de alguna manera, se van a centrar en lo instintivo, en el cuerpo desiderativo. O sea, en los instintos, en los apetitos y los deseos. Ese es un primer aspecto que se intensifica. Por eso en los relatos muy antiguos se habla de que cuando esto aconteció, la humanidad se volvió como salvaje. ¿Sí? Es decir, que no vivía demasiado en los instintos, los apetitos y los deseos. Hay muchos relatos, no solamente de Steiner, cuando habla de esta época antigua lemúrica,
Hay muchos otros textos griegos que hablan de que la humanidad tuvo que ser dirigida e instruida por los grandes iniciados o los semidioses, como son relatados en la mitología griega. Muchos de estos mitos nos están hablando de eso y hablan siempre del ser humano que es mitad animal, mitad humana. ¿Sí se acuerdan que alguna vez vimos esto? Entonces el minotauro, el centauro, las gorgonas, siempre nos hablan, la parte animal es del diafragma hacia abajo, o sea, todo lo que donde vienen los instintos, apetitos y deseos, y el diafragma hacia arriba viene lo humano. Y siempre el reto de los mitos es cómo se supera esa animalidad que está representada en esta imagen arquetípica del minotauro, del centauro o de las gorgonas, ¿sí? La segunda es que se intensifica el amor propio. O sea, esta egoidad, hay una intensificación de nuestra egoidad. Y viene esto, lo que es la dignidad propia. O sea, es yo, ¿no? Desde mi dignidad y nos podemos sentir afectados por ciertas cosas, ¿no? Eso no es bueno ni malo, quiero hacer esa claridad, es parte de lo que el ser humano tiene que vivir justamente para desarrollarse. Y la tercera es que esa sangre comienza a llevarme a cada vez más una percepción de sí mismo. Es decir, hoy más que nunca, al despertarme, yo soy mi cuerpo y mi sangre. ¿Sí? Yo me identifico plenamente con esta corporalidad. Meramente. Hay que decirlo de esta forma, ¿no? Meramente. Y cada vez se intensifica más. Y es uno de los temas por qué no tratar de evitar esta experiencia aún para nuestra época, porque nos va a hacer cada vez más seres viviendo en esta corporalidad y en estos impulsos de la sangre. Eso es un poco, estoy describiendo con más detalle esto que está acá, ¿sí? El autosentir intensificado, la vivencia intensa de la sustancia material y su fruición, la experiencia elemental de la propia corporidad y la sangre como atributos propios. Eh, entonces, bueno, eso es digamos que quería profundizar y bueno, esto que también vimos, esos periodos en que la humanidad, que fue lentamente, se fue dando, ¿no? Vivimos esos 4 momentos especiales, ¿sí? De la hipersensibilidad en la percepción sensorial, que fue en un periodo lemuriano. En el periodo lemuriano allí hay esta intensificación y el Cristo unido con el alma natánica, con ese phantom que fue preservado en el mundo espiritual, esa alma pristina, justamente ella se ofrenda para que el Cristo pueda intervenir y evitar esta influencia. El segundo momento fue en el periodo Atlante, la primera etapa del periodo Atlante, donde ahora estas fuerzas se conllevaron a la intensificación de las fuerzas vitales, ¿sí? Y entonces ahí nuevamente la intervención del alma natánica con el Cristo para que no nos volviéramos fieras, más fieras que las fieras, porque Steiner nos describe cómo esta intensificación de las fuerzas vitales nos iba a llevar a una avidez animalesca frente al deseo o al no deseo. Y entre el primero recordemos que sería una hipersensibilidad sensorial, casi que ubicándonos en el contexto del espectro autista, donde un fenómeno visual, auditivo, nos puede afectar de una manera u otra. Y al final del periodo Atlante vino justamente este desorden, el peligro del desorden del pensar, del sentir y la voluntad, que era una intensificación donde íbamos a llegar a fases del delirio. Y se pudo intervenir en ese momento nuevamente el Cristo con el alma natánica interviene para prevenir esto, o sea, disminuir el efecto de esto que ya venía como consecuencia del pecado original. Y el cuarto momento es el Gólgota, donde lo que estaban en peligro era perder las fuerzas del yo. Y es cuando el Cristo justamente actúa. Y esto es importante, lo estoy retomando de hace 8 días, porque para entender este efecto de lo que es el misterio de la resurrección del Cristo como aspectos que transforma esto de la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Es un poco como la
la idea que vamos a ir llevando para mirar cómo este karma que ya arrastramos, ¿sí? De la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, ya ha tenido un efecto salutífero de medicina que se ha colocado para la humanidad a través del Cristo. Y no podemos entender el karma, al Cristo como Señor del karma, si no entendemos ese proceso de endurecimiento que la humanidad ha tenido que vivir. Mónica. Y Mario, si no hay tiempo hoy para la próxima, ¿a qué se refieren cuando hablan del phantom? Ya. Em, bueno, la humanidad, digamos, vivía en estas fuerzas, o sea, el cuerpo humano, miremoslo así, el cuerpo humano de la humanidad de aquella época, antes de consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal, ese cuerpo humano predominaban fuerzas pristinas, solo anabólicas, regenerativas. Y todavía en esa época el ser humano no moría, era como un niño puro, digámoslo así, pristino. Entonces cuando parte de la humanidad consume este fruto del conocimiento, el mundo espiritual preserva parte de esa alma, de esas cualidades de ese ser humano, primigenio, pristino, con todas estas fuerzas, digamos, que estas fuerzas anabólicas fuertes y esta cualidad anímica pura, como inocente, digamos, pura, como un niño, la preserva. Coge a este ser y lo preserva. Y esa sería el alma natánica. Ese es el alma natánica. Esa es la que después se va a preservar y se cuida en el mundo espiritual como un tesoro que hay decenas, centenas de legiones cuidando a este ser hasta el momento en que tiene que presentarse el momento para que él intervenga. Pero este ser justamente ve estos peligros y entonces se ofrenda. Hay momentos en que ofrenda y ofrece su constitución anímica vital para que el Cristo obre. Ya vimos que el Cristo va descendiendo paulatinamente hasta el momento de encarnarse en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y hay un momento en que ya vimos, lo dije así, voy a volverlo a decir ahora, uno de los niños de Jesús es el que se va a incorporar esta alma natánica. Y es en el cual va a intervenir el Cristo a los 30 años, en la Epifanía o en el bautizo. Pero Gracias. después eso lo ampliamos un poquito más cuando miremos a esta parte de lo que es las fuerzas de la resurrección. Bueno, tenemos que Mario, dejar hoy ahí. Ah, bueno, sí. perdón, pero bueno, este tema del pecado original y de comer del árbol del conocimiento, de todas maneras, eso es una imagen todavía abstracta, ¿verdad? Porque lo que leí es que el pecado original fue un hecho cósmico, un hecho objetivo en el mundo, el macrocosmos. Y por eso el hecho que debía contrarrestar ese hecho cósmico debía ser cósmico también. Por lo tanto, es una intención también de las divinidades. Claro, la cuestión es que el ser Lucifer lo adelantó. Eso estaba predicho de que el ser humano conquistara las fuerzas cognitivas, pero se anticipó. Digámoslo Ah, ok. así, el niño tenía que entrar al colegio Luis Horacio Gómez a los 7 años y el papá fue y lo colocó a los 5 años en el colegio abstracto intelectual. ¿Sí? Se Como esa adelantó. abajo. Sí, se adelantó la cosa. Ese es el problema realmente, se adelantó, se anticipó el proceso. ¿Sí? Ese, digamos, es la falla y no la falla. De hecho, ya estaba predicho de que iba a ser en la evolución. O sea, uno lo mira en todos los mitos antiguos, los hindúes, los persas, que ahí se narra que esto tendría que ser un hecho, pero se anticipa. Ese es el problema. Por eso digo que siempre el pecado original sigue cometiéndose, porque siempre hay un proceso de aceleración en el proceso de maduración del ser humano. No terminó con Adán y Eva, seguimos en ese proceso. Y por eso tenemos que tener una mirada muy desde la lógica de la antropología. El aporte que dio Steiner justamente a través de la antroposofía fue toda su antropología del desarrollo del ser humano, relacionada con la evolución del cosmos mismo. Y cuidar este proceso de desarrollo
permitiendo que se vaya dando todo este proceso por fases, es justamente una de las grandes tareas de la pedagogía Waldorf. ¿Sí? De la psicología antropológica planteada por Steiner. Pero ¿qué es lo que dice la psicología antropológica planteada por el mundo materialista? Nos dice de que sí, el ser humano se desarrolla por fases, pero podemos acelerarlo. Megaproteínas, megacarbohidratos, sobreestimulación sensorial. ¿Se dan cuenta cómo está el pecado original activo? Sí, es lo mismo. Entonces, lo reconocen, y yo fui formado en esa corriente, no sé si bien o mal, pero eso me permite poderlo describir porque eso nos lo decían ya en la universidad nosotros. Sí, 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 todos esos psicólogos evolucionistas tienen razón, pero podemos acelerarlo. Y eso fue lo que se conoció hacia mitad del siglo XX como la estimulación temprana. Esa moda creciente que se dio durante todo el siglo XX de la estimulación temprana y las consecuencias posteriores que estos psicólogos llamados behavioristas o conductistas tuvieron que enfrentar porque el proyecto Goldman fue un fracaso. Eso nunca se sabe, ¿no? Eso lo conocemos solamente los que hemos estado metidos de cabeza en esa corriente, ¿sí? Y fue un fracaso. Pero bueno, luego seguimos dentro de 8 días con este proceso y la idea es ir acercándonos a esto del misterio del Gólgota y de las tareas futuras que tenemos en esto de voltear este karma y cómo aportar conscientemente en eso, de esa transformación. Bien, tenemos que dar espacio entonces a la parte artística. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Con mucho gusto. María Lucía, hola, buen día. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar hoy un proceso de dibujo de formas a través de cintas trenzadas. Y como ven en mi pizarra, las cintas trenzadas parten de unos puntos ya trazados, ¿sí? Como una ley que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, vamos a movernos mientras ubican su hoja en posición horizontal, que quede lo más amplia posible. Y vamos a empezar colocando esta trama de puntos, 6, 7 puntos más o menos. Es con lo que vamos a empezar para este trabajo de cintas trenzadas. Y es también las cintas trenzadas se inició por allá en la Edad Media con el grabado sobre piedra, donde a través de estos puntos se seguía como una ley. Y entonces, cuando vemos estos puntos así, organizados, esta textura lineal, en nuestra época racional, pues lo que siempre decimos, la forma más rápida de llegar de un punto a otro es, ¿cuál? ¿Cómo llegamos de un punto a otro más rápidamente? La línea recta, ¿cierto? Entonces yo podría decir, voy a llegar rápido a esa meta y me voy simplemente siguiendo lo que dice la ley, la norma, ¿cierto? Pero resulta que hay otras formas de llegar a esa meta, ¿sí? Que es a través de estos movimientos sinuosos en medio de donde yo puedo llegar a esa meta, pero con un movimiento. Es siempre el dibujo de formas, desde el principio que empezamos a trabajar, se mueve con rectas o como está conformado el universo, rectas y curvas. Y entonces, esa curva que se da en medio de esos puntos, es como esa fuerza del yo, ¿sí? Donde yo soy el que decido, puedo empezar por aquí o puedo empezar por abajo, ¿sí? Y sigo esta ley, pero con esa fuerza de mi yo.
me voy a mover allí. Entonces vamos a dibujar o a colocar esos puntos, 6, 7 puntos, más o menos dejando un espacio al lado y lado. Y vamos a empezar a movernos solo con el dedo en medio de esos puntos. En medio de esos puntos. Paso exactamente por el medio de esos puntos. ¿Sí? Y empiezo como lo hice yo arriba, o de pronto empiezo hacia abajo, por abajo. Y vamos a empezar entonces a movernos cuando ya lo hagamos, cuando tengamos ya ese movimiento, ya vamos a la forma con nuestro material, nuestro color. Voy a empezar con este color, muy suave, me voy moviendo. Y aquí lo que se presenta es un ritmo, ¿sí? Miren que no es como esa recta que es un poquito más rígida, sino que aquí se da un ritmo. Y el ritmo hace parte de lo vivo. Todo lo vivo tiene un ritmo, tiene movimiento. Entonces vamos a empezarnos a mover entre esos puntos, siguiendo ese ritmo. Arriba y abajo. Y es importante, como hace 8 días Bárbara nos lo recordó, volver siempre a una misma forma que ya hemos dominado. Y nos volvemos a mover con la curva. Y entonces luego voy a percibir ese movimiento ya no empezando por arriba como lo empecé yo, sino que ahora lo voy a empezar por abajo. Y entonces aquí lo que observo es que hay unos cruces, hay un encuentro entre esas dos líneas. Yo lo estoy haciendo con otro color para diferenciar los dos movimientos. Primero muy suave o con un color que no sea tan visible. Hago ese nuevo ritmo. Una y otra vez. Siguiendo esa fuerza individual que me permite estar despierto hacia dónde me dirijo. Y esos puntos son como una guía, pero no voy ciegamente a través de la recta, sino con un ritmo. Y cuando ya tengamos esta primera trama, hacemos otra nueva trama de puntos. Yo pongo galería para poder observar los que quieran ir mostrando su trabajo. Entonces, voy a hacer una nueva trama de puntos debajo. Y esa trama, obviamente, siguiendo, digamos que esa línea tiene una secuencia también, tiene un ritmo porque está a la misma distancia un punto de otro. Y
nuevamente me voy a mover en esta trama, así como empecé. Y me devuelvo. Vamos a hacer el ejercicio de ir y volver. Ir, ¿sí? Yendo hacia adelante. Y hago el ejercicio de devolverme hacia atrás. Sobre esa misma primera línea. Fluyo hacia adelante. Y sobre esa línea trazada, sobre ese ritmo, me devuelvo. Voy hacia adelante y voy, luego hago la retrospectiva hacia atrás. Y este devolverme me permite también fluir en un solo trazo, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy hacia adelante. Observen acá, lo voy a hacer con... Voy hacia adelante, fluyendo. Y ahora me voy a devolver hacia atrás, pero continuando. No levanto el trazo, miren aquí. Y entonces... se forma ya esta forma en un solo trazo y no en dos trazos como la primera. Voy y vuelvo. Aquí llego y me devuelvo. Y cada vez, como siempre, en el dibujo de formas, intentando que esa forma sea lo más equilibrada posible. Voy y me devuelvo. Tratando de que ese trazo sea suelto. No tan rígido, soltar la mano. Me toca hacer un poquito de tensión porque no tengo mucho espacio y no es la mejor postura en esta pizarra, pero bueno, era la forma para poder mostrarles la pizarra en esta posición horizontal. Muy bien. Muy bien, Bárbara. Sí, y tener cuidado de dejar espacio adelante. Ahora que tracemos un nuevo, vamos a trazar una nueva trama de puntos aquí abajo o en una nueva hoja. Bárbara, dejando un poco más de espacio aquí entre el primer punto y el último. A Sí, me ver. quedó poco, pero no sabía. Ahora le voy a dejar más espacio. Sí, está muy bien. Muy bien, Trudy. Muy fluido. Esas cintas trenzadas. Eso. Voy y me devuelvo. Bueno, Andrea, lo estás haciendo, como Andrea lo está haciendo con un lápiz más fino, lo que alcanzo a ver es como un marcador, Andrea. ¿Es un cuaderno donde estás trabajando? No es una hoja. Ah, pero bueno que llegues hasta el final, Andrea, este ejercicio. Ah, ya, que sea más grande. Ah, Sí, ok, la ok. idea es como que sea un movimiento más fluido, está muy junto, de pronto coloca una trama de puntos más espaciado y fluye hasta el final y te devuelves. Que sea un movimiento que va y vuelve. Listo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Hay dos Andreas, ¿no? Andrea Flores y Andrea. Muy bien, Andrea. Eso hasta el final. Y claro, dependiendo del material que tengo, si tengo una tiza gruesa o si tengo una crayola gruesa, pues el trazo es más amplio. Pero en el caso de Andrea, que tiene como una micropunta, pues va a ser más. Y otra cosa, Andrea, importante, fijar la hoja, que no lo recordé esta vez. Voy a buscar cinta porque se me muere. Asumo que ya todos lo saben porque este grupo es recontravanzado. Es un reto para mí este grupo. Y entonces por eso dije, ya están listos para las cintas trenzadas. Entonces, fijar la hoja, porque mira que cuando me puedo mover más fluido, si mi hoja está fija. Si mi pizarra se empezara a mover, Andrea, sería más difícil seguir ese ritmo. Entonces, es importantísimo poder fluir en el ritmo con mi hoja fija. Bueno, muy bien, entonces vamos a trazar, a colocar una nueva trama de puntos aquí abajo o en una nueva hoja. De la misma manera, dejando espacio aquí antes del primer punto y después del último punto. Porque aquí vamos a cambiar un poquito el ritmo. No solamente vamos a hacer un ritmo de arriba abajo, sino que me voy a mover en un nuevo ritmo de grande a pequeño. Entonces, los que ya han terminado, hacemos otra trama de puntos iguales que la anterior. A ver, yo veo. Y lo que vamos a hacer, ya estamos todos listos para este nuevo ejercicio. Andrea, ¿ya fijaste tu hoja? Sí, ya. Sí, es importantísimo ese tema. Siempre les he recordado que nuestra hoja es como el cuerpo físico, ¿sí? Y si no estamos, como cuando queremos poner atención a algo, pero tenemos algo que se nos está moviendo y si no está moviendo el pie, como que no logra estar atento. Entonces, muy atento, muy firme ese cuerpo físico. Fija nuestra hoja, nuestra pizarra. Y ahora el ritmo va a ser, me voy a mover no solamente arriba y abajo, sino pequeño, grande, abajo. Arriba pequeño, abajo grande, pero siempre pasando por ese centro, miren. Y grande. ¿Sí? Y me devuelvo sobre ese mismo como para equilibrar ese anterior. Pequeño arriba, abajo grande. Pequeño arriba, abajo grande. Pequeño arriba. ¿Sí? Y vuelvo otra vez. Buscando que pasemos siempre por ese centro. El centro entre los dos puntos. Y me devuelvo grande, pequeño arriba, grande, pequeño arriba, grande, pequeño arriba. Y entonces vamos a unirlo ahora. Grande, pequeño arriba, grande abajo, pequeño arriba, grande abajo, pequeño arriba, grande abajo y me devuelvo sobre sí mismo, grande arriba, pequeño abajo. Grande arriba, pequeño abajo, grande arriba, entonces ya sigo dos ritmos. Fluyo con este nuevo ritmo hacia adelante y hacia atrás. Abajo pequeño, arriba grande. Intentamos que pase siempre por el centro de los dos puntos.
Intentando que ese cruce se dé entre los dos puntos. Más o menos. Allí quedó, lo hice con... A ver, Bárbara. Ah, ese es el anterior, ¿cierto? El que tienes allí. Sí, pero no me salió, no entendí. Ahora voy a hacer otra vez. Sí, sí lo alcanzan a visualizar en mi pizarra. Bueno, no está tan centrado porque me toca agacharme mucho, entonces no logro. Si no tengo una buena postura, obviamente, creo que voy a voltear esta pizarra. Voy a hacer algo para... Ya. Aquí yo creo que lo pueden ver mejor. Este último, yo lo empecé de izquierda a derecha, empezando pequeño, no me quedó tan simétrico, pero lo puedo volver a grande arriba, pequeño abajo, grande arriba, pequeño abajo. ¿Si notas la diferencia, Bárbara? Sí, Pequeño, sí, se grande, nota. pequeño y grande. Ahora, cada vez que vaya hacia adelante y me devuelva, pues trato de que sea más simétrico. Este primer círculo, por ejemplo, estaba como muy grande porque estaba como... A ver, para que se vea bien. Ujú. Y entonces se torna como un nuevo reto. Muy bien, Mónica. Muy bien. Y entonces sobre esta misma forma, cuando ya sintamos que hemos como conquistado este nuevo ritmo, pasar una última vez, puedo empezar por cualquiera de los dos sitios, abajo, arriba. Pero llego al mismo sitio. Y ahora con otro color, van a observarme primero lo que voy a hacer, porque en esta misma textura de puntos, entonces voy a moverme aquí donde está grande, lo voy a hacer pequeño. Y entonces, cuando está grande, voy a cambiar el ritmo para... No quiero mucho espacio. Y primero puedo empezar yendo y volviendo por la misma línea. Ya voy a hacer el ritmo contrario al que tenía. Para equilibrarla, me devuelvo por la misma línea. No perderme. Grande abajo, pequeña arriba. Y luego sí, voy a intentar hacerlo devolviéndome sobre este mismo trazo. Grande abajo, pequeña arriba y ahora me devuelvo. Grande arriba, pequeño abajo.
Y ya ahora sí, en un solo trazo. Es una ejercitación para lo que más adelante va a venir en las cintas trenzadas. ¿Sí lo logran percibir aquí en mi pizarra? Hay más o menos, intenté un equilibrio en esa forma. Muy bien, Bárbara. Sí, se ve. Joana, muy bien. Sí, y miren que el nuevo trazo no pasa por el mismo cruce, ¿no? Mucho ojo, que los cruces se forman nuevos cruces diferentes a los anteriores. Bárbara lo ha Mira que yo la primera Andrea, por ejemplo, sí, tratando de, porque es una nueva forma, siguiendo la anterior. Joana, ¿tienes una pregunta? No, pues que lo que tú estabas diciendo que yo estaba también casi me confundo y hago el mismo trazo, pero entonces Sí. lo que hice era que como de la chiquitica era como si le estuviera haciendo un aro de más grande alrededor de ese y así fue que me fui como guiando. Sí, sí, sí. Otro color para no confundir. Sí, yo lo hice con dos colores como como para que se distinguiera ese nuevo ritmo. Muy bien. Bueno, Oscar lo hizo muy amplia, la forma pequeña. A ver. Que se diferencie, ¿no? Pequeño, grande, porque si no, no diferenciamos. Oscar, si puedes hacer ese trazo amplio y el más pequeño, porque allí, pues, no sé si es desde aquí la cámara que no percibo bien, si es grande, pequeño, como la Sí, forma sí, de... ¿Sí? cierto. Y me quedó más pequeño, claro, Sí, debía. acuérdate que hay que seguir un ritmo, y el ritmo aquí es... todavía lo puedo... Aquí es grande, o lejos, digamos, del punto, lejos, cerca, también me puedo servir para orientar. Lejos, cerca, al punto, lejos, cerca. Y me devuelvo por la forma contraria, lejos, abajo, cerca, arriba. Puede ser como ese otro ritmo, porque veo que esas... Para poder diferenciar esos dos trazos. Muy bien de mañanita. Muy bien, Joana. Mm. A ver, Mónica. Muy bien. ¿Se ve? Muy bien. Sí, Trudy, se ve. Muy bien. Entonces, ay, ya nos pasamos, no había visto el reloj. Este es digamos, una nueva serie. Nueva serie, como la serie de Netflix. Ahora empezamos con nueva serie de cintas trenzadas. Entonces, bueno, quisiera escuchar alguno, cómo le fue con este comienzo. Este era como, hoy trabajamos
en línea. Pero quisiera escuchar la experiencia de alguno, que siempre es importante como retroalimentación para poder continuar con la serie hacia dónde vamos. Yo quiero hablar. Listo, Joana, te escucho. Pues como en las vacaciones no había vuelto a dibujar, entonces sí definitivamente uno siente que le hace falta y le sirve, ¿no? Pero también como estoy trabajando en el tema de no buscar la forma perfecta, sino armónica, entonces al principio me estaba costando porque por buscar la que me quede perfecta, entonces se le olvida a uno como el disfrutar, ¿no? Entonces ya recordé pues el tip de empezar con amarillo, ir haciéndolo suave, retocarlo varias veces hasta que uno le va dando pues ya la silueta y ella sola se va armonizando y se va poniendo bonita. Entonces es como volver a recordar y disfrutarlo, ¿no? Entonces me gustó volverme a sintonizar. Gracias, Joana. Justamente eso que dijiste es el dibujo de formas. No es algo que sale bien al comienzo. No es posible. No hay un proceso allí. Si me sale perfecto al comienzo, miren, yo lo he hecho muchas veces y aún todavía lo puedo equilibrar mucho. Es algo en la práctica, como en la vida. Una y otra vez, esa repetición me permite lograr ¿cómo se llama? Una destreza, ¿cierto? Y claro, cuando dejamos de dibujar, como dice Joana, y volver a retomar, pues hay que empezar como al principio, ¿sí? Intentándolo, pues ya hice muchos dibujos de formas y después de meses vuelvo a coger, ¿no? Empezar nuevamente. Muchas gracias, Joana. A ti. Bueno, la foto. La foto. Mi hijo hizo, está mostrando su dibujo. Yo sé que las trenzas no son todavía para él, pero él está aquí. Sí, no, que lo haga libremente, Oscar. Lo importante es que lo haga libremente y sí, sin estimularlo ni frenarlo, como digo. Ay, muy lindo. ¿Listo? Gracias. Joanita, ya sabes qué regalarle. ¿Qué regalo debes de dar por ahí? Chiquito. Crayolas para mi hermana. Mire que está No, súper. sí tenía, Parece. pero están en otro lado y no la encuentro. Crayolas o lápices gruesos, también puede ser lápiz gruesos, porque hay personas que son casi como muy intelectuales y fluyen mejor con lápiz de color, pero que sea de punta blanda. Andrea, sobre todo, bueno, uno puede hacer formas con cualquier cosa y si lo que tiene, bueno, en la Edad Media estos cintas trenzadas eran sobre piedra, ¿se imaginan? Yo no me imagino esa talla en piedra, cómo se hacía, y todas estas cruces celtas que es puras cintas trenzadas. Uno en la piedra. Ay, me pasé. Ay, no. Por eso, sobre piedra tenían que tener estos puntos como guía. Siempre se ve el punto, pero ahí no podían, tenían que seguir. Ese era como un ejercicio también muy como de iniciación. María Lucía, gracias. María Lucía, finalmente no es sino un adiós pasajero. No, vamos a seguir, espero ¿Sí? llegar hasta donde pueda con las cintas trenzadas y les estaré diciendo. Estoy haciendo una transición, entonces creo que podemos avanzar con la serie de cintas trenzadas un poco más. Yo sí dije, voy a dejar iniciados con las trenzas. No se puede. Voy a poner Gracias, María. Fue cuadrando lindo verte hoy. Muchas Gracias. También este grupo para mí es un reto y bueno, volver a todos estos temas también es muy satisfactorio para mí. Gracias a todos. Vamos a cerrar. Muy lindo todo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quién desea cerrar con el verso, por favor? En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. Gracias, Feliz nos vemos semana. esta noche. Muchas gracias. Bonita semana. Hasta luego.